Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado para tocar, sobre todo en estas plataformas. Y me refiero a ese abuso, ¿no?, de tipo íntimo a infantes. Se sabe mucho de los escándalos relacionados a este tema de la Iglesia Católica, pero también hay que decir que esto sucede en el Islam y en el judaísmo. Las tres grandes religiones, ¿no?, que supuestamente predican amor y al Dios verdadero, que ya sabemos que no es así. En este caso, quiero hablar de algo que ocurre en una de las sectas del judaísmo. Y voy a tocar el tema porque me compartieron esta noticia sobre la secta Lek Tahor o Lep Tahor, que, bueno, opera también acá en Colombia y en varios países del mundo, y que ha estado relacionada, no solamente ahora por esta noticia, sino ya desde hace tiempo se le ha venido acusando de tener este tipo de actos en contra de menores. Vamos a ver qué es lo que sucedió y también vamos a hablar del por qué actúan de esta forma. ¿Qué es Lep Tahor? La secta judía ultraortodoxa de la que rescataron a 17 menores en Colombia y a la que acusan de tráfico y abuso infantil. Esto es algo que suena hace rato en las más altas élites del poder, también a nivel religioso, no solamente a nivel político. Ustedes saben el tema de la isla, de los escándalos que salieron desde el año pasado, donde muchos actores, políticos, famosos están involucrados, que fueron a una isla por allá con un señor todo raro y hacían allá sus bacanales. Bueno, a nivel religioso también pasa. Las autoridades colombianas informaron que rescataron a 17 menores de edad de las manos de la secta judía ultraortodoxa Lep Tahor. El operativo ocurrió el sábado en Yarumal, Antioquia, e incluso la identificación de 5 niños y niñas y adolescentes con orden de búsqueda por parte de Interpol por secuestro y trata de personas. Ya tenían estas denuncias encima y bueno, lograron dar con el paradero de los jóvenes, afortunadamente. De acuerdo a informes policiales citados por las agencias AFP y EFE, los menores provendrían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, de otros países, ni siquiera todos eran de aquí de Colombia. Existen indicios de que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso. Según las autoridades, estaban buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares. Los menores fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín y recibieron acompañamiento profesional. En total se estableció la identificación de 26 personas, entre las que se encontraban los menores rescatados. La presencia de la secta Lep Tahor no es nueva en América Latina, y no es nueva su presencia solamente, sino los escándalos relacionados con todo este tema. El grupo, creado en los años 80 en Israel, ha pasado por distintos países de la región, incluidos México y Guatemala, donde han enfrentado acusaciones de secuestro, trata, embarazo forzoso, bueno, entre otros delitos con todo este tema íntimo, ¿no? Y con los menores, que es lo más grave. En diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 niños de un asentamiento de esta secta en localidad de Oratorio del departamento de Santa Rosa, a unos 60 kilómetros del suroeste de la ciudad de Guatemala. Sus voceros siempre han negado estas afirmaciones y denuncian una persecución religiosa en su contra. Como siempre en las sectas, pues el enemigo está afuera acechándolos, intenta destruirlos, intenta atacarlos, y ellos desde adentro, pues para seguir adoctrinando a sus seguidores, dicen que ellos son los elegidos de Dios y son víctimas de los ataques del diablo. Lep Tahor, cuyo nombre en hebreo significa corazón puro. Si ese es el corazón puro, no me imagino el corazón sucio, ¿no? ¿Cómo será? Fue fundada en Jerusalén en 1988 por el rabino Shlomo Elbranz. La secta, que contaría con, bueno, más o menos unos 250 a 500 miembros a nivel mundial, según estimaciones, ha enfrentado desde entonces múltiples acusaciones por el abuso, bueno, a menores y otro tipo de delitos que no se pueden mencionar en esta plataforma para no tener inconvenientes. Esto ha llevado a sus miembros a cambiar de ubicación constantemente para evitar intervenciones de la justicia. En 1990, Elbranz trasladó el grupo a Estados Unidos, donde estableció una escuela judaica en Brooklyn. Pocos años después, Lep Tahor enfrentaría sus primeros problemas con la ley. En 1993, su fundador fue arrestado en Nueva York, acusado de secuestrar a un adolescente que estudiaba con él para prepararse para su Bar Mitzvah, el ritual religioso que marca el inicio de la transición a la adultez en el judaísmo. Los padres del menor acusaron a Elbranz de intentar lavarle el cerebro a su hijo. Bueno, el rabino se defendió diciendo que ellos maltrataban a su hijo. Un tribunal condenó por secuestro a Elbranz
quien pasó 2 años en prisión hasta conseguir la libertad condicional en 1996. Solo 2 añitos de prisión tuvo este señor en este escándalo. Salió y bueno, nunca más volvió a estar preso y al parecer no tuvo problemas graves con la justicia a pesar de todas las acusaciones a nivel mundial que tiene esta secta. En 2000 el rabino fue deportado a Israel, donde no permaneció mucho tiempo, pues decidió establecerse junto a su comunidad en la provincia de Quebec, en Canadá. La secta entonces se asentó en Saint-Agate, un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes ubicado a unas 2 horas de distancia por carretera de Montreal, en Canadá. Allí también surgieron nuevas denuncias. Donde quiera que estuviese este grupo, los escándalos eran los mismos. En este caso fue en 2013 y fue acusado por negligencia infantil. Todo relacionado con menores, que es lo más grave, ¿no? También han tenido presencia en Guatemala y en México, como lo vimos ahorita, ¿no? De un escándalo que tuvieron en Guatemala. Hacia 2016 volvieron a trasladarse a la localidad de Amatillo, en el municipio de Oratorio, a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Un año más tarde, la prensa israelí publicó informaciones sobre la muerte de Elbrands, supuestamente ocurrida mientras realizaba un ritual religioso en un río de Chiapas, México. El liderazgo de Lev Tahor quedó entonces en manos de Nachman Elbrands, el hijo del fundador, considerado aún más extremista. O sea, el hijo es peor que el padre, ¿no? Que fue el fundador. Supuestamente falleció en 2017, que se ahogó en un río haciendo un ritual religioso. ¿Realmente se ahogó? ¿Realmente sí falleció este señor o está escondido para que, bueno, no sigan sucediendo estas denuncias y al final no termine preso? El testigo de la secta lo ha seguido su hijo, porque este grupo sigue existiendo en varios países y esta noticia que les mostré de Colombia pues es bastante reciente. O sea que el hijo, que al parecer es peor, ha seguido con las mismas malas mañas de su padre, porque esta noticia que les comenté ahora es del 24 de noviembre del 2025. Este video sale el 1 de diciembre. Esta noticia me la compartieron hace unos días mientras hice la investigación. Miren que esto es reciente, no tiene ni una semana. Y el fundador de esta secta murió en 2017, o sea que el hijo sigue haciendo exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿esto es algo propio del fundador y ahora del hijo? Es decir, ellos hacen estos comportamientos porque sí, porque ellos son perversos, o se basan en algo. ¿Se basan estas acciones en algunos mandatos que ellos siguen? Recuerden que esto es una secta religiosa, esto es una secta dentro del judaísmo ultra ortodoxo. O sea que esta gente estudia la Torá, estudia el Talmud, estudia la Jalá, bueno, todos estos textos donde ahí están sus leyes. Y si ellos se basan en algo para actuar de esa forma, y no es un comportamiento propio de estos dos personajes, porque no es el único escándalo asociado a grupos dentro del judaísmo ortodoxo que, bueno, que han estado relacionados con este tema de los infantes. Otro escándalo que tuvieron fue en 2018, también por secuestro. Ya aquí el hijo estaba comandando este grupo porque supuestamente un año antes ya él había fallecido. O sea que a partir de 2017, todos los escándalos que ha tenido esta secta están relacionados con el hijo Nachman Elbrands. En años recientes intentaron asentarse en países de Europa del Este y los Balcanes como Rumania, Turquía y Macedonia, pero todos fueron deportados. El último escándalo, o el más reciente al menos, es aquí en Colombia, que es esta noticia que les estoy compartiendo. Ellos son ultra ortodoxos, tienen dietas y vestimentas estrictas. También se dice que son antisionistas y austeros. Hay varios grupos de estos ultra ortodoxos que son antisionistas, es decir, no están del todo de acuerdo con los postulados sionistas que se hicieron desde Basilea, Suiza, a finales de los años 1800, de ocupar una tierra en Israel. Ellos no están de acuerdo con el sionismo, pero eso no quiere decir que no estén esperando a su Mesías, eso no quiere decir que no reconozcan a Israel como su tierra prometida. Con lo que ellos no están de acuerdo es que hay un grupo político religioso que mueva estos planes. Es decir, que, por ejemplo, Netanyahu haga la ocupación de territorios con el ejército para apoderarse de su tierra prometida. Ellos consideran que la tierra prometida se la va a devolver su Mesías. Ellos consideran que el Mesías es el que va a reconstruir el templo. Ellos consideran que todo esto va a suceder con la llegada del Mesías, que eso no lo pueden hacer antes. Ellos consideran que el Mesías es el que va a establecer de manera oficial como tal la nación de Israel. Eso de por allá de 1948, ellos lo ven como algo que no debió haber sucedido. Así que no es que ellos estén en contra de estos planes como tal, sino que ellos dicen que eso lo debe hacer el Mesías.
Esa es la diferencia y por eso son antisionistas. Entonces, este es el escándalo, queridos amigos. Una secta que, como lo vimos, tiene múltiples denuncias de este tipo alrededor del mundo. Suelen mudarse con frecuencia. ¿Por qué? Porque es donde llegan hay escándalos. Entonces, para que esto, bueno, no terminen presos ni con problemas mayores, se van cambiando de países. Ya llevan varios países, ¿no? Estados Unidos, Guatemala, Canadá, México, Bosnia, Herzegovina, Kurdistán, Rumania, Macedonia del Norte, Colombia y también, evidentemente, han tenido presencia en Israel. Cada tanto, cada vez que se enciende la polémica, ellos se van para que no, bueno, no terminen en problemas más graves. La comunidad afirma vivir dentro de los límites de la halajá y de la tradición judía y aseguran que su estilo de vida no es nuevo ni inusual. En la comunidad de Leptajor, las oraciones son 2 veces más largas que lo normal entre los jaredíes y los adherentes pronuncian cada palabra en voz alta, lentamente y con gran énfasis. Llevan una estricta dieta que se basa en las leyes familiares del Kashrut. Sin embargo, su interpretación de estas leyes es mucho más estricta, limitando ciertas comidas que otros jaredíes permiten. La mayoría de su comida, incluyendo su pan, es por tanto hecha en casa. Las creencias religiosas de los Leptajor incluyen el rechazo al sionismo, lo que acabo de explicar ahorita. Y la principal controversia, ya la venimos mencionando, son los escándalos con el tema de los infantes y la intimidad. Todos estos abusos de los que han sido denunciados han sido documentados, hay noticias, esto usted lo puede profundizar. Pero en este caso, en el caso colombiano, fueron 17 menores que fueron rescatados afortunadamente. Y bueno, ahí es donde se vuelve a encender la polémica en torno a esta secta. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué esta gente no los meten presos? ¿Por qué no los capturan? ¿Por qué no acaban con esto? No es tan fácil porque tienen varios miembros a nivel mundial. Su líder es bastante sagaz, tiene el apoyo de su comunidad. Y claro, en estos temas legales, en muchos casos, ellos se defienden diciendo que los menores estaban voluntariamente ahí o que eran maltratados por sus padres y que ellos los rescataron y por eso se los llevaron. Y los padres dicen, no, ellos se los llevaron en contra de su voluntad. Y hay una disputa legal ahí que se extiende y no siempre las denuncias que se hacen pues terminan dando el fruto esperado. Shelmo Elbranks, que fue el fundador en la década de los 80, ahorita lo comentamos y bueno, la cantidad de escándalos que ha tenido ha sido impresionante. Este señor nació en Israel, evidentemente de allá, él es judío y ha sido acusado, bueno, de todo tipo de barbaries. Él no es este de la fotografía, estos son miembros de la secta. Y esto me hace recordar un evento que ustedes también lo recordarán, y es el escándalo en Nueva York de la sinagoga, cuando encontraron unos túneles secretos que conectaban esta sinagoga con otro punto de la ciudad. Esto fue hace poco más de un año. Y bueno, ahí se metió la policía, desmantelaron los túneles que conectaban con la sinagoga y el escándalo no era por el túnel en sí, sino que luego de que la policía estadounidense descubriera los pasadizos ocultos con objetos relacionados a bebés y niños menores de edad. Por eso fue el escándalo, porque habían prendas y objetos de menores en los túneles y colchonetas. Ahí es donde comenzó a circular el rumor de que esta sinagoga o muchos de los integrantes de esta sinagoga estaban teniendo prácticas con menores en los túneles. Algo de lo que se ha acusado el judaísmo desde hace muchísimo tiempo. Algunas de sus sectas. No quiere decir que todos los que practican esta religión estén involucrados en esto. Como, por ejemplo, no todos los católicos hacen lo que hacen los sacerdotes. Por supuesto que no. Y como tampoco en el Islam, aunque han habido también escándalos de estos, no quiere decir que la persona que practique el Islam o que todos los imanes o sacerdotes o rabinos hagan esto, no. Solo algunos casos. Y claro, uno dice, ¿por qué llegan a estos extremos? Ahora al final les voy a comentar por qué. Este fue el escándalo. En los túneles de la sinagoga de Nueva York se detuvieron a 10 personas. Al final, esto no sé en qué terminó, no sé si los metieron presos, no sé. Pero lo cierto es que ahí estaban los túneles que se cavaron de una forma oculta, es decir, nadie se había dado cuenta hasta que algunos vecinos reportaron ruidos extraños y la policía investigó y se toparon con estos pasadizos. Aquí vemos algunos de los videos en estos túneles. Ahí se ve, bueno, parte de la maquinaria, la ropa, sacando la arena. Y se ven algunos objetos de infantes. No sé si este es el video donde se ven. Pero miren, ahí están los túneles. No sé si este es el video donde se ven las colchonetas, los carritos de bebé. Vamos a ver si es este. Miren, ¿para qué cavaron todo eso? ¿Cuál era el objetivo de cavar esto?
no estuvo del todo claro el objetivo final de esto. Eso quedó ahí como en el misterio, ¿no? Y los rumores cada vez son más fuertes. Este lugar se encontraba abandonado y a menos de una cuadra de la sinagoga. No obstante, hasta el momento se desconoce el motivo exacto por el cual empezaron a cavar el túnel, pero en los videos se pueden ver carritos de bebés y colchones ensangrentados. Según especificaron desde New York Post, los hombres habrían utilizado un martillo para romper la estructura de ladrillo y abrir el camino. Además, se prevé que este pasadizo lleva en construcción meses o años. Tras el conflicto desatado en la sinagoga, 10 personas fueron detenidos y recibieron cargos por delitos menores. Claro, delitos menores porque al final no se comprobó nada de los rumores sobre, bueno, posibles abusos, pues simplemente encontraron esa estructura ahí y bueno, al parecer no pasó a mayores, pero yo sí recuerdo que esta noticia fue un escándalo y claro, cuando usted suma todas las cosas raras, ¿no?, que circulan en torno a estas sectas judaicas, todos los caminos conducen a que esta gente, algunas sectas, algunos integrantes, sí que cometen estos actos violentos en contra de infantes. Y es algo que la élite mundial también hace. Recuerden el famoso Pizzagate, que bueno, es algo que tampoco se puede hablar mucho aquí, pero es una situación bastante grave que ocurre en este mundo. Hay agrupaciones bastante secretas que trabajan para la desaparición de infantes a nivel mundial y muchos de ellos son para sacrificios, muchos de ellos son para el tema de abusos, muchos de ellos son, bueno, para otro tipo de experimentos y hay sectas religiosas en las religiones más grandes del mundo que también participan de este tipo de abusos totalmente desagradables. Ahora quiero mostrarles en qué se basa el accionar, las prácticas de estos fanáticos religiosos ultra ortodoxos, porque aquí estamos hablando solo del judaísmo. Ya en su momento le dedicamos un video a los escándalos de la Iglesia Católica y también en su momento habrá que hacerle uno al Islam, porque eso también ocurre. Ocurren barbaridades también en el Islam más extremista y también ha sido acusado de este tipo de cosas, ¿no? Si vamos, por ejemplo, esto no sé si se puede mostrar mucho, quizás ahí censura algunas partes, sobre las aberraciones de tipo íntimo en algunos libros del judaísmo. Esto para que se entienda de dónde sacan ellos la inspiración, por así decirlo, para hacer esto. Y todo apunta a que su Dios se los permite. El Dios del Antiguo Testamento les dejó 10 mandamientos y 613 leyes. Y algunas otras enseñanzas que están, bueno, que no son tan conocidas en otros libros que se estudian dentro del rabinato más secreto, por así decirlo, están esas enseñanzas. Son enseñanzas que también se les dan a los sacerdotes de la Iglesia Católica y ellos en sus enseñanzas más ocultas saben que ciertas prácticas con menores les son permitidas. Es decir, no son pecado, no las castiga su Dios. Estoy hablando de las leyes del falso Dios de este mundo, del falso Dios del judaísmo, del falso Dios del Islam, del falso Dios del cristianismo a nivel mundial, que en el cristianismo y judaísmo se conoce como Yahvé. Ese falso Dios, ese Elohim reptil, se satisfacía también con el tema de sacrificio de menores. Entonces, en algunas de estas enseñanzas más profundas de textos como el Talmud de Babilonia se dice, se permite tener relaciones íntimas con un infante de 3 años y un día de edad. Esto está en el Sanedrín 55b. O sea que en cuanto el infante cumpla los 3 años, ya es permitido. Estas son enseñanzas que muchos de estos psicópatas ponen en práctica, desafortunadamente. Si un hombre comete sodomía con un menor de 9 años, no son culpables de sodomía. Esto está en el Sanedrín 54b. No hay nada malo en hacerlo con un menor de 9 años, dice este texto. El coito con un menor de 8 años no es fornicación, Sanedrín 69. O sea que lo pueden hacer. Esto es repudiable. Y por último, en el Ketubot 11b dice, el coito con una infante menor de 3 años no es nada. Esto es una barbarie, esto es aberrante. Bueno, voy a quitar esta imagen porque no sé yo muy bien si esto se pueda mostrar del todo aquí. Así que ahí coloqué solamente 4 citas de las decenas y decenas de referencias a estos actos deplorables que están en ciertos libros del judaísmo. Solo mostré 4, pero yo creo que con esas son suficientes para entender cómo se justifica en su locura y en su fanatismo religioso de estos ultra ortodoxos ciertos comportamientos. Claro, ellos saben que esto está permitido y saben que al menos castigo de su Dios no va a haber. Tendrán problemas legales, evidentemente, como los han tenido, pero a ellos eso no le importa, porque lo importante para ellos es no defraudar a su Dios. Es decir,
al hacer esos actos saben que no hay pecado, entonces están tranquilos. Se pueden meter en problemas legales, pero están tranquilos en cuanto a su relación con su culto, con su deidad y bueno, con sus prácticas religiosas más horrendas que hay en este tipo de sectas. Entonces estas sectas que son ultra ortodoxas lo llevan al extremo y a lo literal y muchos de sus integrantes terminan haciendo estos actos. Entonces se entiende por qué el sacerdocio de la Iglesia Católica bueno, estudia esto y algunos terminan comportándose de esa forma porque saben que en el más profundo secreto se les permite, su Dios no reprende estos actos, sino todo lo contrario, se enseñó en estos textos ocultos y así se justifica desagradablemente para ellos en su locura, en su desquicio mental y en su perversidad, se termina justificando, ¿no? De alguna forma sus comportamientos totalmente, bueno, no quiero ni utilizar la palabra, desagradable todo esto que ocurre. Así que esta noticia que pasó en Colombia nos ayuda a recordar nuevamente este tipo de actos que suceden en sectas religiosas a nivel mundial. En este caso hablamos del judaísmo, pero ocurre en muchas. Una situación bastante triste y que, bueno, ha sido promovida y enseñada por los antiguos Elohim, los falsos dioses de la antigüedad. Y muchas religiones, en sus partes más extremistas, se tomaron esto literal y desafortunadamente seres humanos depravados en la actualidad siguen teniendo este tipo de actos totalmente denunciables. Todo este tipo de cosas hay que denunciarlas, hay que mostrarlo para que la gente sepa lo que ocurre y no caigamos en el engaño de estas sectas. Así que bueno, no es nada más por el día de hoy, es un tema delicado para tocar aquí, pero bueno, espero que se haya entendido la denuncia y todo esto que viene ocurriendo. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.